Iniciamos un análisis crítico de la situación del sector solar en España. El mercado muestra señales contradictorias, y nuestro objetivo hoy es determinar si estamos ante una crisis sistémica o, por el contrario, ante un inevitable proceso de darwinismo financiero. Vamos a auditar la solvencia frente a la volatilidad para descubrir qué se oculta realmente tras los precios cero. Para navegar esta complejidad, nuestro análisis se va a centrar en tres preguntas clave. La primera, ¿qué explica que Solaria suba mientras el precio de la luz colapsa a 0 euros? La segunda, ¿la estrategia Asset Light es una decisión brillante o una venta forzada por la deuda? Y la pregunta final, y la más importante, ¿quién tiene la fortaleza financiera para sobrevivir al Valle de la Muerte hasta la llegada de los centros de datos? Procederemos con un análisis metódico, desglosando el problema en 4 vectores. Iniciaremos con lo que hemos denominado la mentira de la demanda. Seguiremos con el análisis financiero del caso Solaria. A continuación, examinaremos el muro técnico, que suponen las baterías y las redes, y concluiremos con el veredicto, donde identificaremos el valor real que consideramos emergerá en 2026. El primer vector es fundamental. Contrario a la percepción general, la demanda peninsular no está cayendo. De hecho, los datos muestran un crecimiento del 2,6%. El problema real es la asincronía. Como ilustra el gráfico, el pico de generación solar entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde no coincide con el pico de consumo. Esta disociación provoca una disociación absoluta entre el precio de mercado o precio pool y el llamado precio de captura, que es el precio medio ponderado que un generador fotovoltaico realmente ingresa. En definitiva, cuando la producción es máxima, el precio se hunde. Esta situación se ve agravada por lo que denominamos el suelo de hormigón nuclear. Hay un factor técnico, y es que las centrales nucleares aportan una carga base a la red y no pueden modularse con agilidad. Y hay un factor estructural. Su calendario de cierre está fijado entre 2027 y 2035. El resultado, por tanto, es inevitable. En horas de máxima producción solar, la red ya está ocupada por la generación nuclear y el exceso de energía solar debe ser descartado, lo que se conoce como curtailment, llevando los precios directamente a cero. Esto nos lleva de vuelta a nuestra primera pregunta. ¿Por qué el mercado no capitula? La cotización de Solaria se mantiene al alza mientras el precio spot es cero. La tesis del mercado es clara. Está valorando una transición a futuro, no la rentabilidad actual. Sin embargo, el riesgo no está en el precio spot. El riesgo real está donde pocos analistas miran, en el pasivo de su balance. Analicemos la estrategia de la compañía. La narrativa oficial habla de vender participaciones para invertir en centros de datos. Nuestra lectura, como auditores, es distinta. Lo que vemos es una necesidad urgente de reducir el ratio deuda neta sobre EBITDA, que actualmente supera en 4 veces el valor del propio EBITDA. El coste de esta estrategia es evidente. Se está sacrificando flujo de caja recurrente a futuro a cambio de oxígeno financiero en el presente. Esta estrategia crea un riesgo temporal crítico. Lo ilustramos con la metáfora del Valle de la Muerte. La venta de activos que generan caja se produce hoy, en 2026. Sin embargo, los ingresos de los data centers no se van a materializar hasta como mínimo 2028. Este lapso de tiempo es el valle. El peligro es quedarse sin activos operativos y sin nuevos clientes conectados, dependiendo del mercado spot para pagar una deuda considerable, y todo ello enfrentándose a cuellos de botella en la red y a una burocracia lenta. La solución técnica a la asincronía es el almacenamiento en baterías, pero su implementación revela una brecha insalvable en el sector. El CAPEX es muy intensivo, entre 200.000 y 300.000 euros por megavatio hora. Los promotores solares puros, los llamados pure players, no tienen la fortaleza de balance para financiar estas inversiones. Los ganadores aquí son las utilities integradas como Iberdrola o Naturgy. Ellas sí pueden financiar el almacenamiento y capturar el arbitraje, cargar a precio cero y vender a 80. A menudo se argumenta que el vehículo eléctrico resolverá este problema de demanda. Esto, desde nuestro punto de vista, es una falacia. Aunque el crecimiento de matriculaciones es alto, parte de una base minúscula. El problema principal, como muestra el gráfico, es el horario de carga. El usuario carga de noche o a última hora de la tarde, es decir, fuera del pico solar. El impacto real es que se exacerba la curva de Pato en lugar de aplanarla, no absorbe el excedente de energía del mediodía. Ante esta volatilidad, un inversor podría buscar refugio en el operador de la red, en Redella. Invertir en la red protege de la volatilidad del precio de la luz, pero esta seguridad tiene un coste, un techo de cristal. La rentabilidad está regulada y además amenazada por la próxima revisión de la CNMC para el periodo 2026-2031. Y a esto se suma la presión política que prioriza la competitividad industrial sobre el dividendo. El upside, por tanto, está limitado por ley. Llegamos así al veredicto de nuestro análisis. Esta no es una crisis terminal, sino una fase de profesionalización forzosa. Si una tesis de inversión se basa únicamente en vender luz, está expuesta a la ruina.
Si por el contrario, la empresa gestiona, almacena y tiene la fortaleza de balance para aguantar hasta 2028, entonces capturará todo el valor. El sol, como siempre, es gratis. La rentabilidad a partir de ahora ya no depende de los paneles, sino de la ingeniería financiera. Concluimos con una matriz de posicionamiento. El inversor de renta se encontrará en Redella o en Agas una alta seguridad con un retorno limitado. El inversor de valor debería mirar a Iberdrola o Naturgy. Balances fuertes, capacidad de almacenamiento, son los ganadores a largo plazo. El especulador puede considerar Solaria o Audax, asumiendo un alto riesgo que depende de una ejecución perfecta en los data centers. Y esto nos deja con la pregunta final para la que nadie tiene respuesta hoy. ¿Será la burocracia española capaz de conectar los data centers antes de que se agote la caja de las empresas solares?